el santo juez para la protección de mi alma y de mi cuerpo. Si traen ojos, que no me vean. Si traen manos, que no me agarren. Si traen pies, que no me sigan. ¿Salir? ¿Yo? Pero será sacar el perro. Estela, el perro. El perro se murió hace 10 años. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Saludos público santanderiano, les damos la bienvenida a Cinema Bucaramanga, el festival digital y santanderiano de cortometrajes, traído para ustedes y producido en medio de la pandemia, porque para un año tan largo, qué mejor que un festival de cortos. Mi nombre es Alejandra Gualdrón Acevedo y soy quien los va a estar guiando durante estos 5 días de exhibición, en los que ustedes podrán ver 20 cortometrajes de 20 autores santanderianos en diferentes géneros y formatos. Este proyecto es traído a ustedes gracias a que Cinema Bucaramanga fue ganador de la beca de creación Bucaramanga Cree en tu Talento, temporada navideña en 2020, del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Ustedes pueden ver toda la programación de este festival y más información de estas transmisiones en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, en donde nos encuentran como @cinemabucaramanga y también a través de nuestra página web www.cinemabucaramanga.com. Como les comenté, tendremos una exhibición de 20 cortometrajes y también entrevistas con los autores de estos productos para que ustedes sepan un poco más sobre su producción y conozcan y amplíen su concepto sobre este tipo de producciones a nivel regional. Vamos a dar inicio sin más preámbulos a este primer día de Cinema Bucaramanga con nuestro primer invitado. Él es el director Iván Luna, que nos va a presentar su cortometraje Éxodo. Y él está conectado en este momento con nosotros. Hola, Iván, bienvenido a Cinema Bucaramanga, eres nuestro primer invitado, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias a todos y un saludo a las personas que ya están conectadas y que compartan para que estas películas puedan ser vistas por muchas personas y bueno, un saludo a todos mis compañeros y compañeras que están allá trabajando detrás para que esto sea posible y también a los realizadores y realizadoras que están aquí en esta muestra tan chévere de nuestras películas. Bueno, queremos agradecerte a ti también por estar acá con nosotros. Y bueno, les cuento un poco quién es Iván. Iván es director, es guionista santanderiano radicado en Bogotá. Él ha trabajado previamente en diferentes series de televisión santanderianas y también ha realizado otros cortos diferentes a Éxodo, la mayoría de ellos también rodados en Santander. Y como ya les comenté, Éxodo es el cortometraje que nos presenta Iván Luna y con el que damos apertura al primer día de Cinema Bucaramanga. Iván, quiero preguntarte, bueno, Éxodo es un cortometraje que podemos decir es un fiel reflejo de una historia muy colombiana, pero por razones que por nuestra propia historia son bastante dolorosas, ¿no? Cuéntanos un poco a nivel general qué es lo que vamos a ver a continuación en tu cortometraje Éxodo. Bueno, yo creo que sí, definitivamente es una historia que tiene, digamos, pues que cuenta desde una problemática, digamos, muy colombiana, podríamos llamarlo desafortunadamente, pero digamos es una película arriesgada pues, desde el punto de partida en el que es contado y desde, digamos, el accionar de los personajes principales dentro de la historia. Así que yo espero que les guste, se sorprendan y bueno, de pronto pueden verse reflejados en alguno de los miembros de esta familia. Bueno, y antecitos de irnos con el cortometraje, quiero hacerte otra pregunta para también dejar un poquito picados a las personas que nos ven. Tú dices que puede ser un tema un poquito complejo de ver y que en el cortometraje mismo hay unos momentos de tensión bastante duros, ¿no?
¿Cómo es la percepción o cómo ha sido la percepción de tu cortometraje de pronto con personas que no están acostumbradas a ver ese tipo de historias o que no las han vivido en primera persona? Pues yo creo que el cortometraje crea una conexión con el público, digamos, directa y concreta. Siento yo que la película le ha hablado al colombiano, tanto, pues, digamos, que vive en el país, también, pero también los que están fuera del país. Así que yo sí creo que Éxodo cuenta un poquito de lo que es Colombia en todos sus matices, ¿cierto? Y digamos también lo que puede ser una familia tanto de la ciudad como en el campo rural. Entonces, desafortunadamente, yo siento que nosotros como colombianos estamos tan acostumbrados a la violencia que almorzamos, ¿cierto? Todos los días con noticias, una más violenta que otra, así que yo siento que la película en ese hecho no los sorprende es cuando se ven reflejados cada uno en los miembros de la familia. Ahí siento yo que está la conexión de la película y que sorprende al espectador. Así es, definitivamente podemos decir que específicamente en Colombia, definitivamente la realidad supera siempre la ficción. Y bueno, para que ustedes los que nos ven entiendan un poco de lo que estamos hablando, vamos a ir a ver ya nuestro primer cortometraje, Éxodo, y ya después volvemos a hablar con Iván un poco más sobre su producción. Vamos a ver Éxodo, nuestro primer cortometraje, en esto que es Cinema Bucaramanga. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Lo que acabamos de ver fue el cortometraje Éxodo del director santanderiano Iván Luna, que sigue con nosotros. Y ahora, después de verlo, vamos a darle un espacio para tener una entrevista con él y saber un poco más sobre la producción de su cortometraje. Pero antes quiero invitarlos a que si ustedes, quienes nos están viendo, tienen preguntas o algún comentario que hacerle a Iván, lo pueden dejar en los comentarios de la transmisión y al final de la entrevista las leeremos para que Iván nos conteste. Bueno, Iván, acabamos de ver Éxodo y la primera cuestión que me surge a mí como curiosidad es que está dedicado a una persona y el cortometraje está basado en una historia real. ¿Nos puedes contar quién es esta persona y si tiene algún tipo de relación con la historia como tal de Éxodo? Bueno, gracias. No, la película está dedicada realmente a la abuela de mi esposa, que es Diana Pérez Mejía, y está dedicada a ella porque la película es filmada en Suaita, Santander, al cual de una vez saludo de pronto a las personas que estén conectadas. Y, digamos, ella era oriunda de ahí y desde hace mucho tiempo queríamos, digamos, estar en el lugar para poder querer contar historias desde allí, ya que también, digamos, es como pues, motivación de la productora también querer contar historias desde Suaita. Entonces la película es en honor a ella, un homenaje a ella, un poco como cumpliendo esa palabra de la productora, diciéndole a su abuela, aquí estoy haciendo películas y espero hacer más. Entonces la película está dedicada a ella y la Éxodo sí está basada, digamos, en su premisa, digamos, en el deseo no materializado de una tía, digamos, de parte de mi madre. Ella pues, fue exiliada por un grupo armado y digamos como que la historia de ella es bastante fuerte, digamos, digamos, atraviesa como lo que es la premisa de la película, pero, pero digamos en el caso de mi tía, eh, digamos, ella fue una desplazada y le tocó huir y ya, ¿no? Como tristemente es como la historia común y general de todas las personas o de la gran mayoría, desafortunadamente las personas que son tocadas por el conflicto colombiano. Entonces, mis conversaciones con ella y en la investigación que hacía para poder construir esta película, yo le hice la pregunta qué era lo que ella más deseaba, ¿no? Y entonces lo que ella decía era, si yo pudiera hoy echar hacia atrás, quisiera vengarme. Entonces, de alguna manera u otra, esa fue una premisa muy poderosa digamos, dio inicio a lo que digamos, materializa esta pareja, ¿cierto? Con el grupo armado. Entonces, básicamente la película es el deseo materializado de mi tía, que es el hecho de poderse vengar, ¿cierto? Pero, por supuesto, también la película luego aborda el tema
de que al final siempre, ¿cierto? El pueblo o las personas que, digamos, no toman un fusil o que no se arman, siempre son las que igual van a tener que pagar los platos rotos, ¿cierto? Por más acciones que se tomen, siempre van a perder, digamos, en esta guerra. Y es un poco por ahí, digamos, creo que la respuesta, no sé si te contesté. Sí, bueno, acabas de mencionar una palabra que para mí es clave en tu cortometraje o que yo resalto y es el tema de la venganza, ¿no? De unos personajes o de un personaje sobre todo que quiere como tomar la justicia por su propia mano por unas condiciones a las que ha sido forzado, pero es una venganza que viene de un dolor profundo precisamente por esa realidad que él no quiere, pero a la que es forzado y es muy dolorosa y pesada de cargar. ¿Cómo hacerle ver a quienes ven tu cortometraje, que no están familiarizados con esa violencia, que ellos no son culpables, sino que es una situación muy real y humana de nuestro país? Sí, mira, yo creo que justamente ahí es donde el cortometraje, digamos, de pronto se hace llamativo y toma fuerza, y es justamente que yo creo que la película aborda ese deseo de pronto no dicho en palabras por todos los colombianos, y es el sentido de venganza, ¿cierto? Todos de alguna manera u otra siempre, o bueno, no siempre, pero hemos pensado en algún momento en nuestras vidas, ¿cierto? Y es decir, oye, alguien debería coger esto y acabar con todo y ya, ¿cierto? Y acabar hasta con el nido de la perra, como decimos vulgarmente en Santander, ¿cierto? Y acabar con todo y ya, solucionar el problema. Y yo creo que la película justamente la reflexión a la que llega es, no, esa no es la solución. La violencia desafortunadamente trae más violencia y al final siempre vamos a perder las personas que hemos tomado la decisión de no tomar un fusil y acabar con todo, ¿cierto? Porque los que tienen armas con armas, pues de alguna manera u otra están como en igualdad de condiciones y bueno, crean una guerra y se matan unos a otros, desafortunadamente, sin importar el bando, ¿cierto? Pero en este caso, esta familia toma una decisión, ¿cierto?, de vengarse a su manera con lo que tiene, ¿cierto? Que ahí me parece también que es bonito, digamos, desafortunadamente llegar a decirle, este grupo de campesinos toman lo que tienen y en este caso lo que tienen es el veneno para matar la roya del café, ¿cierto? Y al final lo que detona es que no solucionan absolutamente nada. Básicamente lo que hacen estos dos padres es detonar, digamos, la bomba interna que tenía la familia. Y para mí la familia, eso sí lo pensamos mucho desde la creación de esta película y cuando ganamos dinero para poderlo filmar, era qué queríamos hacer con esta película, ¿cierto? Y qué queríamos llegar. Y para mí yo creo que se logra y es que para mí esta familia es la representación de Colombia entera, ¿cierto? Hay una persona que tiene cierta afiliación por un grupo, digamos, de izquierda o la guerrilla, ¿cierto? Otro hacia los militares, ¿cierto? Otros hacia el lado, pues podemos llamar bueno o intermedio, que es el Estado, ¿cierto? Y la mamá y el papá son como estas dos personas que no saben qué hacer, pero al final les toca tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, para mí ahí está representada Colombia. Y es, digamos, como la mayor reflexión que yo creo que tiene la película, y es justamente es una familia común y corriente colombiana donde todos sentimos cierta atracción de pronto hacia algo, ¿cierto? Hay unos que se hacen llamar de centro, pero desafortunadamente también dicen, no, a mí me llama más la atención este lado, o yo voy a hacer esto para solucionar el problema, ¿cierto? Y eso es Colombia, cada uno con su corazón lo llama por algún lado o tiene las ideas, le llaman hacia alguno de los lados o el centro, lo que sea, pero digamos, eso es, todos los colombianos somos políticos, así digamos que no me interesa y demás, todos los colombianos somos políticos y ahí yo creo que la familia representa lo que es Colombia. Bueno, Iván, hay dos aspectos un poco más técnicos que resaltan bastante en tu cortometraje, que son por un lado la dirección de actores y la dirección de arte. Y sé que en Éxodo tú trabajaste con personas o actores naturales, ¿no? No profesionales. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de trabajar con estas personas, cómo fue la dirección con ellos y de pronto si quizá ellos
en sus vidas personales han tenido alguna historia relacionada con el tema del conflicto y la violencia. Bueno, para iniciar, sí, digamos, esta película, nosotros fuimos hasta Suaita, Santander, y hemos sido privilegiados, realmente nos encontramos con un grupo actoral, y digamos, hoy yo los llamo ya actores porque lo son, han hecho varios proyectos audiovisuales, y nos encontramos con gente muy talentosa, ¿cierto? Que no sabían que podían hacer esto. Nosotros hicimos un casting abierto en el pueblo, en Suaita, Santander, al cual se presentaron estas personas, y una vez allí, Diana Pérez Mejía, que ha sido preparadora de actores, digamos, de varios proyectos que han cruzado, digamos, también Santander, ella, por su experiencia como actriz en su época universitaria y demás, ella empezó a hacer la preparación actoral, digamos, hicimos un proceso como de 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, creo que fueron 3 semanas, en las cuales ella, a raíz de ejercicios que ha venido implementando en sus años de experiencia, digamos, los va preparando para tomar el papel de un actor, ¿cierto? Entonces, se enseña desde las cosas básicas, pero también del manejo en el set, ¿cierto? Del léxico que se maneja en el set, y al final de ese proceso entré yo, que básicamente fue a contarles qué va a pasar en cada escena y a empezar a buscar puntualmente lo que nos interesaba, digamos, que la cámara viera en ellos. Pero realmente ahí sí yo me lavo un poco las manos. El mérito de la preparación actoral no es mío, es de la productora y de de Diana Pérez Mejía. Yo en este proyecto solo entré un poco a decir qué me parecía chévere y qué no, que quedara registrado en la cámara. Y bueno, digamos, al final, digamos, ese es otro, digamos, es otro tema, pero la preparación actoral es de Diana Pérez Mejía. ¿Y cuál fue el segundo, digamos, tema que abriste en esta pregunta? No me acuerdo. Que si tú sabes si los actores de tu cortometraje en su vida personal han tenido alguna relación con el tema de la violencia o del conflicto. Bueno, desafortunadamente yo creo que casi todo el territorio colombiano ha sido tocado por la violencia, ¿cierto? Que llamamos que la violencia interna de Colombia, ¿cierto? Esta guerra que no hemos podido acabar y que muchos no quieren que se acabe. Sí, digamos como que Suaita tuvo una época donde, y todo Santander, ¿no? Tuvo una época donde fue paso para grupos guerrilleros, ¿cierto? Entonces luego llegaban los grupos paramilitares a retomar el control. Entonces todos, digamos, sobre todo el que hace el comandante Camilo, que es este personaje que llega y sonríe y que quiere llamar al joven de la familia a que se una al grupo, él digamos, conoció de cerca compañeros que desafortunadamente perdieron la vida en la guerra, entonces sí, han tenido conocimiento y de pronto los más jóvenes, digamos como los más chicos ya son nacidos del 2000 para acá, entonces ellos ya les tocó como luego del proceso de la operación Orión, que fue el despeje de la zona del Caguán, ellos ya, digamos, como que han vivido una cosa mucho más tranquila a nivel de conflicto. Pero los demás adultos sí conocieron y desafortunadamente les tocó pasar, digamos, momentos difíciles que se sufrieron en el pueblo para esas épocas. Bueno, Iván, desafortunadamente hemos llegado al límite de tiempo que teníamos contigo, porque tenemos a otros invitados y a otros cortometrajes que mostrar acá en Cinema Bucaramanga, pero queremos agradecerte la oportunidad de hablar contigo y de mostrar tu trabajo. Y antes de irnos, quisiera que le enviaras a las personas que nos ven una pequeña invitación para que sigan apoyando este tipo de producciones regionales. Bueno, y a todas las personas que nos ven, si son allegadas o no al cine, creo que esta es una pequeña muestra de todo el talento increíble que tiene la región, de realizadores que han venido y que hemos venido luchando desde hace mucho tiempo por establecer nuestras propias voces como autores, pero también visualizar la región de alguna manera u otra. Hay diferentes historias, diferentes maneras de contar, así que los invito a que apoyen a todas las historias y los realizadores santanderianos y el arte desde Bucaramanga y todo Santander. Y bueno, que estén muy pendientes de todas nuestras redes, de todos nuestros proyectos para que sigan apoyándonos. Muchas gracias a ustedes por este pequeño espacio y creo que nos vemos ahorita más tardecito para seguir echando cháchara.
Así es, al final de nuestras entrevistas vamos a tener un panel con los 4 invitados, los directores invitados que tenemos en este primer día de Cinema Bucaramanga, así que espérenos hasta el final para tener una conversación un poquito más efervescente con ellos. Y bueno, esto fue el cortometraje Éxodo con nuestro primer invitado, el director Iván Luna, y ahora vamos con nuestra segunda invitada. Ella es Natalia Ariza, quien está como invitada en Cinema Bucaramanga para presentarnos su cortometraje documental A mi edad. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. En este momento Natalia también está conectada con nosotros y vamos a tener, igual que con Iván, con ella una previa a su documental cortometraje para verlo y luego una charla más a fondo sobre su producción. Así que Natalia, te damos la bienvenida a Cinema Bucaramanga. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por tener este proyecto al que le tenemos tanto cariño en estos días tan especiales y esperamos a todos los que nos están viendo en este momento que disfruten del documental. Muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros. Bueno, tu cortometraje A mi edad es un cortometraje en clave de documental y tiene 3 personajes bastante peculiares y de cierta edad, ¿no? Cuéntanos un poquito a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver en A mi edad para que la gente sepa un poco. Bueno, este documental básicamente busca narrar una pequeñita parte de la vida de estos 3 personajes que por distintas circunstancias se encuentran viviendo en un asilo. Básicamente la idea es hacerle un homenaje a todas las personas mayores que nos tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces tendemos a olvidar o incluso a tratarlos como si fueran una carga cuando realmente todos estos años que ellos han vivido no están llenos sino de sabiduría y de muchísimas historias de las cuales todos nosotros podríamos aprender. Y eso es básicamente lo que nosotros quisimos retratar con la historia. Bueno, si ustedes, los que nos ven, tienen un afecto muy especial por sus abuelos, de una vez les adelanto que este cortometraje les va a gustar mucho. Entonces vamos a proyectar A mi edad el cortometraje documental de nuestra segunda invitada, Natalia Ariza, y ya volvemos con ella para hablar un poquito más sobre su producción. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. A mi edad es el cortometraje que acabamos de ver en este primer día de Cinema Bucaramanga y Natalia Ariza, su directora santanderiana, nos está acompañando en este momento y con ella también vamos a tener una pequeña entrevista para saber un poco más sobre cómo fue hacer A mi edad. Y antes de empezar, quiero recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacerle a Natalia o a la producción general de Cinema Bucaramanga, la pueden dejar en los comentarios y al final las estaremos leyendo para que nuestros directores invitados las respondan. Y quiero también contarles un poco de quién es Natalia antes de que hablemos con ella. Ella es estudiante de artes audiovisuales, está a punto de graduarse y se ha desempeñado en las áreas de dirección y guión de formatos como animación, ficción y documental, formato en el que precisamente se ha realizado su cortometraje A mi edad. Y bueno, Natalia, quiero preguntarte para empezar, que A mi edad tu cortometraje inició principalmente o nació en un inicio como un proyecto precisamente de clase de tu carrera y después fue seleccionado por Bogo Shorts hace algunos años y quiero saber, bueno, ¿qué significó para ti haber estado seleccionada pues en esta ventana de exhibición de cine de cortometrajes pues tan importante a nivel nacional? El documental para todos nosotros fue como ese momento en el que nos dimos cuenta de que no necesitábamos tener 10 años de experiencia ni muchísimo dinero para invertir en una producción para poder llegar a X lugar o tener X reconocimiento sobre lo que hacíamos. Fue una experiencia muy bonita y recuerdo en particular el momento en el que nos enteramos cuando habíamos quedado en Bogo Shorts, que estábamos en una clase, estábamos los 4 en la misma clase y pues yo estaba ahí como ansiosa revisando el correo electrónico y vi que había llegado la confirmación y pues eso gritábamos en el salón muy emocionados porque es el primer festival en el que quedamos con nuestro primer documental estando muy chiquiticos realmente. Entonces eso le da a uno como que mucha esperanza y mucha motivación a seguir contando las historias, sea del modo en que sea.
Bueno, los tres personajes de tu cortometraje a mi edad son bastante empáticos, uno alcanza como a identificarse a veces con ellos, aunque sea uno más joven, pero alcanza como a sonreír cuando ellos sonríen también un poco, pero tienen unas personalidades bastante marcadas, ¿no? ¿Cómo fue elegir para ustedes esas tres personas? ¿Fue algo fortuito o ya los conocían? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo tuve mi primer encuentro en el asilo porque acompañé a mi papá a grabar unos videos, ya que él es amigo de la directora, y fue como una especie de casualidad de que estaban celebrando el Día del Hombre y estaban todos festejando con sus familias y entre ellos en general. Y eso como que de primerazo me hizo ver que quería que los personajes para el documental fueran como personas que a pesar de los golpes que les ha dado la vida, tuvieran todavía una visión bastante positiva sobre lo que les rodeaba. Y para ya posteriormente elegirlos a ellos tres como tal, hicimos como entrevistas por todo el asilo, estuvimos hablando con distintas personas y como que los escogimos a ellos porque a los tres, como que cada uno nos gustó algo de ellos y nos gustaba mucho que tenían ideas un poquito diferentes y que, como tú dices, sus personalidades son un poco distintas, ¿sí? Como que cada uno se caracterizaba por hablar o ser de una forma diferente. Entonces, sí, al final fue como hacer un pequeño casting y escogimos a los que creíamos que podían darnos como lo mejor. Bueno, este formato documental en que está tu cortometraje implica al hacer entrevistas y eso implica además que se genere una cierta confianza con el entrevistado precisamente para que en el caso de tu cortometraje nos hable de su historia de vida y de pronto de cosas un poco personales, como en el caso de estos tres personajes. ¿Cómo fue establecer esta confianza con ellos para que te contaran sobre su vida? Bueno, nosotros fuimos todo el equipo inicialmente a pues, lo que te digo, el pequeño casting que hicimos y hablamos un poco con ellos, sí, como que les preguntamos un poco sobre sus vidas, quiénes éramos nosotros, porque pues ellos también estaban un poco sorprendidos de que 4 jóvenes aleatorios llegaran al asilo y les contamos que, bueno, que estudiábamos artes y que estamos interesados en hacer un documental. Y luego cuando hicimos la primera grabación, porque pues al ser un ejercicio de clase tenía que ser todo muy rápido, nos fue de hecho bastante mal, porque las cámaras los intimidaban muchísimo. Entonces ese día cuando terminamos el rodaje tuvimos que buscar una solución y gracias a la idea que tuvo nuestro asistente de dirección, Mateo Galindo, él se le ocurrió que pues grabáramos sin que ellos supieran que estuviéramos grabando. Lo que nosotros hicimos después era que empezamos a entrevistarlos, ellos sabían que las cámaras están prendidas y los micrófonos también, pero yo le hacía una señal al equipo como de que cortaran, pero realmente no habían cortado. Y eso era lo que hacía que ellos creyeran que ya nadie los estaba grabando, entonces entraron un poco más en confianza y hablaban más libremente. Y ya poco a poco con los días del rodaje y especialmente con la salida que se alcanza a ver que salimos a un parque con uno de ellos, como que ellos fueron, como que sí, como que la conexión fue creciendo muchísimo más y hacía que pues todo fuera evolucionando bastante chévere. Bueno, pues toda una aventura hacer este cortometraje con estos personajes. Y bueno, precisamente también te quería preguntar que ese sistema de hacer preguntas y de hablar con ellos, de pasar tiempo con los personajes, hace que tal vez se generen ciertos vínculos bastante cercanos, ¿no? ¿Alguno de ustedes hizo amistad con alguno de ellos? ¿Se logró identificar? ¿Logró pensar, así quiero ser yo cuando sea mayor? ¿Algo se generó ahí con ellos? Yo creo que como que con el que tuvimos una conexión más grande fue con el que, pues ustedes pueden ver que salimos al parque con él. Él es el más joven, de hecho bueno, uno de nuestros del equipo se lo encontró también una vez en la calle, así pues como que lo saludó y lo reconoció. Y como que él, al ser el más carismático, a ser el como que el más centrón, era con el que más hablábamos y yo creo que todos pudimos ver en él como el tipo de personalidad que nosotros quisiéramos tener cuando estuviéramos mayores, como ese tipo de forma tan bonita de ver la vida, de que él es feliz haciendo aseo en el asilo, saliendo, pasear, hacer vueltas de cualquier cosa. Cierto que eso al final nos da a nosotros como jóvenes, que precisamente somos como el público objetivo al que estamos dirigiendo el documental,
nos ayuda a enriquecer muchísimo la forma en la que vemos la vida, ¿sí? Que es de intentar ver todo de la mejor forma posible, porque al final, pues, a pesar de los obstáculos, vamos a llegar hasta allá, y si llegamos amargados no vamos a sacar nada de la vida. Entonces, sí. Precisamente quería preguntarte, ¿qué percepción personal tienes tú sobre lo que eso significa la vejez, ¿no? El llegar a cambiar tanto después de muchos años, y si quizá hubo una intención tuya de reflejar esa percepción personal en tu cortometraje. Bueno, yo siempre he estado como muy rodeada de personas mayores en mi familia, porque como que nunca me he llevado bien con mis primos de mi edad. Entonces, me gusta mucho pasar tiempo con mis tíos y con mi abuela y con mi papá, que también es una persona mayor, y escuchar las historias que me cuentan. Y me di cuenta que como que todos le tenemos miedo a envejecer, porque, ay, no, ya no voy a ser capaz de hacer nada, como que mi vida va a ser más aburrida, pero yo nunca lo he visto así, porque las personas, por lo menos de mi familia, que tienen cierta edad, siguen haciendo muchísimas cosas, siguen trabajando, siguen viajando, siguen disfrutando de su vida, yendo a parrandear incluso, y siento que eso era lo que yo quería intentar reflejar a partir de la vida de ellos, que la vejez no tiene que ser sinónimo de infelicidad, sean las circunstancias que sean en las que de pronto nuestra vida llegue a ser en ese momento. Yo creo que es importante abrazar la vejez como algo bonito, como algo que a todos espero nos pase, y no como algo a lo que tengamos que temerle. Bueno, Natalia, estamos muy agradecidos de tenerte acá en Cinema Bucaramanga exhibiendo tu documental. Y antes de cerrar contigo, me acaban de mencionar que tenemos una pregunta de una de las personas que nos está viendo a través de nuestra transmisión. Juan Rodríguez nos dice, me gustaría saber cómo reaccionaron los personajes al ver el documental, Natalia. Bueno, pues primero eso fue un proceso bastante difícil de llevarlo otra vez el documental ya terminado al asilo, porque como que no encontrábamos como proyectores o algo en lo que se los pudiéramos como reproducir. Entonces, por distintas circunstancias de la vida que, o sea, como que ya luego el personal del asilo como que estaba un poco reacio a que volviéramos, porque hicimos como que mucho desorden y eso como que no les gustó mucho. Ellos tuvieron que ver el documental sin nosotros ahí, ¿sí? Pero yo estuve en contacto constantemente con una de las encargadas del asilo, y es como, o sea, fue como eso, como ese momento de fama para ellos, por decirlo así, como de que cuando tú te ves en la televisión en alguna noticia o algo por el estilo, es como que te emocionas porque te está viendo alguien más, y el hecho de que ya posteriormente quedáramos en Bogo Shorts, por ejemplo, que pues les explicamos cómo es su festival pues de cortometraje reconocido y todo eso, genera bastante emoción. Entonces como que fue algo como que muy bonito también para ellos, y también siento que, pues eso ya es percepción mía, que es bonito para ellos que haya como una grabación sobre sus vidas, que ellos quedaran retratados de alguna forma, y haya una pequeña fracción de sus vidas guardada ahí en la memoria para siempre, y que ellos puedan quedar ahí enmarcados hasta de aquí hasta el fin de la eternidad. Entonces fue algo bastante bonito, así como que para ellos verse ya en el producto terminado. Así es, la importancia de los recuerdos, ¿no? Bueno, Natalia, realmente estamos muy agradecidos de tenerte acá. A ti también te vamos a tener al final en nuestro panel con todos los invitados de este primer día de Cinema Bucaramanga, así que muchísimas gracias. A ustedes. Y deseamos muchísimos éxitos en lo que viene y felicitaciones anticipadas por tu futuro grado. Muchas gracias. Estuvimos viendo A mi edad, el cortometraje documental de Natalia Ariza en este primer día de Cinema Bucaramanga, y nuestro siguiente invitado es Rafael Solarte, que nos presentará su cortometraje La Carga. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Te doy la bienvenida oficial a Cinema Bucaramanga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos los que están siguiendo esta proyección. Agradecer también como al espacio que se crea. Yo creo que en estos momentos pues, es como necesario, ¿no? Como esta manera de compartir, de llegarle a esos proyectos que están por ahí, y es como una buena manera de empezar como a visualizar las cosas.
Sí, precisamente yo creo que el nombre de tu cortometraje puede ser una metáfora quizás de lo que ha sido este año para muchos de nosotros, una carga bastante pesada de llevar a causa de la incertidumbre y de muchas cosas, y precisamente en tu cortometraje el protagonista lleva algo muy pesado sobre sus hombros, intuyo yo, a causa de un dolor muy grande, ¿no? Cuéntanos un poco más o menos en rasgos generales qué es lo que vamos a ver en la carga antes de proyectar. Vale, listo, perfecto. Bueno, este proyecto primero no iba a ser una ficción, era parte de una investigación que yo estaba haciendo, era algo pues íntimo, era como parte de la historia de mi familia, ¿sí? Algo que pues de la época de la violencia, ¿sí? Donde pues hubo también, así como en la historia del compañero Iván, también hay un éxodo, ¿no? Dependiendo de la época, la guerra bipartidista y las diferentes olas de la violencia han traído eso en el país. Entonces yo estaba en una investigación, este, partiendo de unas fotografías, mi perfil está más inclinado un poco hacia la dirección de fotografía y la fotografía, pero en este caso quise abordar algo con ficción. Entonces, eso era parte del reto que yo tenía, ¿sí? Este proyecto nace a partir de una maestría que yo estaba haciendo en creación audiovisual y fue como esa transformación que tuve desde esa idea de tener una historia personal, ficcionarla claramente. Y pues es como esa carga, lo que vamos a ver es esa carga que tienes tú cuando estás enfrentándote, ¿sí? A algo que sabes que es inevitable, algo que está ahí presente, lo tienes que cargar, lo tienes que llevar y sabes que en algún momento esa misma carga te va a derribar. Entonces esto es como parte de lo que quise como plasmar ahí en ese proyecto. Bueno, con este abrebocas vamos a ver entonces la carga del director santanderiano Rafael Solarte y ya volvemos con él para tener una charla un poco más a fondo sobre su producción. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. El cortometraje La carga del director santanderiano Rafael Solarte que nos sigue acompañando acá. Rafael está dirigiendo este cortometraje, pero normalmente él se desempeña en el área de dirección de fotografía y ha participado en una gran cantidad de proyectos santanderianos, pero en esta oportunidad se lanzó al tema de dirigir y por eso lo tenemos acá. Quiero recordarles a ustedes que si tienen una pregunta que hacerle a Rafael sobre su cortometraje, la pueden dejar en los comentarios de la transmisión y al final de la entrevista se la haremos a Rafael. Bueno, Rafael, nuevamente bienvenido a Cinema Bucaramanga. Recuerdo que tú me mencionaste antes de darle paso al cortometraje que inicialmente este proyecto no estaba pensado para hacer ficción. Entonces, ¿en qué otro formato lo habías pensado y por qué surgió de repente este cambio? Hola, listo, sí, qué pena, tuve ahí un problema con el audio, con los audífonos se me estaban descargando, listo, bueno, entonces, les cuento, empecé a trabajar a partir de una historia de mi familia, ¿sí? Descubrí que, pues, mi familia pues, viene del campo, ¿sí? Hay una ruptura dentro de todas las tradiciones, de todo lo que ellos iban viviendo, ¿sí? Hay como una especie de imagen perdida que yo tenía, que yo encontré, ¿sí? Buscando, descubrí que, por ejemplo, mi abuelo tenía una cámara de fotos y él dejó de hacer estos registros cuando ya ellos se vinieron a la ciudad, ¿sí? Cuando ya ese cambio de lo que fue el campo, el cambio de las tradiciones, cuando él ya se vino acá, él dejó de ser esa misma persona en cierto modo, ¿sí? Al igual que pues mi mamá también nació, se crió en el campo y ya a partir de mi generación, ¿sí? Yo ya pues viví y me crié en la ciudad. Entonces empiezo como a encontrar ese espacio vacío que hay, ¿sí? En la historia de mi familia y a partir de eso empiezo a buscar ese porqué. Me encuentro que ese porqué era por que los momentos en los cuales pues mi abuelo estaba en su época de adultez, en su época de producción, ¿sí? Él manejaba un camión y junto a eso, dentro de su contexto, la violencia estaba eh, enmarcando todos los territorios de Santander. Esta historia pues pasa en Santander, exactamente en Barichara, donde hay una particularidad. La violencia en Barichara empieza a tener unos matices, ¿sí?
en el desplazamiento de las personas. Barichara es un pueblo conservador y empieza a sacar a la gente liberal. Al sacar a la gente liberal empieza a crearse otro nuevo pueblo, por así decirlo, que fue, se me escapa ahorita cómo se llama el nombre, me escapa ahorita el nombre del pueblo, y todo el mundo empieza a desplazarse a ese pueblo, ¿sí? Mi abuelo, pues no se fue para ese pueblo, sino que él decidió venirse para la capital, vendiendo lo que tenía, trayéndose a su familia, mirando cómo podría él buscar un nuevo horizonte y un panorama diferente a lo que le estaba pasando en el pueblo, ¿sí? Claramente, pues la historia no es con muerte lo que le pasó, pero fue evitando eso, porque a él tener pues que lidiar, ¿sí? Entre liberales y conservadores, siempre estaba como en ese riesgo de muerte. Y era lo que pues mi abuela y mi abuelo ya se murieron, que en paz descanse, y lo que me alcanzaron a contar era eso. Siempre se vivía esa zozobra, ¿sí? Y pues ellos tuvieron que venirse a la ciudad. Al él venirse a la ciudad, él cambió, pues obviamente la situación acá era diferente, era una Bucaramanga en crecimiento en esa época, ¿sí? Esta urbe pues se estaba formando, y pues todas sus costumbres y todo lo que él era se absorbió. De todo lo que él traía, lo único que él siguió conservando fue su sombrero. Era lo único, la única costumbre que él guardó hasta el día de su muerte, ¿sí? Pues ahí hay unos elementos que se empiezan a entretejer y los cuales se empieza a incorporar. Como te digo, yo trabajo más con la dirección de fotografía, y a partir de esa búsqueda, de esa imagen que se entrecortó, ¿sí? Entre lo que era la vida del campo de mi abuelo a lo que era ya su cambio a la ciudad. Precisamente quería preguntar tu rol, metraje, las más comunes, como lo acabas de decir, carga desempeñar la función de no es que tan complejo estar en ese medio, la presión, saber si lo volvería. Bueno, como les digo, pues esto fue un proyecto de grado en maestría. El reto consistía en trabajar, ¿sí? Desde la parte de la dirección de fotografía, empezar a crear cómo la iba a ver, ¿sí? Claramente desde la dirección, qué era lo que yo iba a contar, y pues ahí empieza como a nacer esa dificultad. Había momentos en los cuales pues tenía cabeza para saber qué quería contar, pero cuando estaba buscando la imagen, pues claramente empezaba a generar el conflicto, ¿sí? Hay dos dificultades y dos pesos diferentes cuando tú estás creando una puesta en escena y estás dirigiendo, a cuando estás creando la atmósfera para esa escena. Hacer las dos cosas a la vez, pues uno es totalmente desgastante porque tienes que pensar o proporcionalmente en lo que estás creando, y pues ahí empezaba como a generar la dificultad que yo sentía. Bueno, sé que asumiste el reto también es presupuesto. Sé que el presupuesto de tu propio bolsillo, digamos como el económico de ayuda. ¿Qué tan complejo realmente fue este reto para osadía, no sé qué para nuevos retos enfrentan? Sí, bueno, pues ahí hay como algo que resaltar, y es que pues, regularmente uno siempre tiende como a pensar que si no hay un estímulo detrás de lo que uno está realizando, pues no lo puede llegar a hacer, ¿sí? Es necesario, claramente, no lo digo que no, pero pues esto, en cierto modo, pues también al ser un proyecto académico, pues tenía el respaldo y el apoyo de, pues, de la universidad donde yo estaba estudiando. Es una maestría que hice en la Javeriana, y tenía pues todo el apoyo de, pues, de la parte técnica desde Centro Ático. Entonces ellos, en cierto modo, pues ayudaban con los equipos, ¿sí? Todo el despliegue técnico estaba cubierto por ellos, pero pues también necesitábamos las personas que conformaban el crew. Entonces ahí es donde empieza a jugar ese papel de pues las personas con las cuales pues tú has trabajado. En esta misma muestra he estado en otros proyectos desde el rol de director de fotografía, y entretejiendo todos esos roles, pues, y llamando a las personas como que quisieran trabajar, comprometerse como sin ningún dividendo a cambio, ningún dinero a cambio, sino solamente pues como por apoyar esta locura, ¿sí? Que era como enfrentarse en tan poco tiempo, tampoco tenía como dinero que respaldara eso, porque pues siempre
un proyecto de ficción es tiempo y dinero para las personas que están ahí, ¿sí? Hacer algo de época pues es algo complicado porque pues tú requieres el dinero para adecuar las locaciones, ¿sí? Había un camión que también tenía que ser de determinada época, teníamos que pues, buscar todos los elementos de arte para empezar a hacer esa adecuación del lugar donde nosotros íbamos a contar, ¿sí? Entonces pues esa era una de las dificultades grandes, pero pues pudimos, pues, a partir del apoyo de la producción, el productor fue Diego Leal, pues a partir de ese engranaje que hemos tenido, hemos trabajado en muchos proyectos y pues en cierto modo sabíamos lo que cada uno pues debía hacer y el compromiso que se tenía. Y pues era como ese respaldo también a trabajar como director y como director de foto en un mismo proyecto. Bueno, si pudiéramos en algún género, yo creo que sería o el de película de carretera. Quisiera preguntarte, digamos, en el proceso de creador de movimiento, alguna dificultad o cosa. Bueno, una de las dificultades que se tenía es que pues en Santander, dependiendo del lugar donde tú pues quieras rodar, pues eso es un costo más elevado. Teníamos que buscar un lugar que estuviese cercano a Bucaramanga, ¿sí? Pues, al área metropolitana, y lo más cercano que teníamos era Los Santos, ¿sí? Y era lo que más se adecuaba porque no tenía todavía, no estaba tan invasivo la modernidad, ¿sí? No se percibía tanto. Entonces, pues, teníamos que buscar por producción todas los problemas, ¿sí? Que surgen son por espacio de tiempo y de dinero y teníamos que buscar una manera práctica de solucionarlo. Por lo menos era muy costoso ir a grabar, no sé, al mismo Barichara, ¿sí? Entonces no funcionaba. Pero si nos íbamos a un lugar que fuese más cerca, donde teníamos de pronto la facilidad de quedarnos allí en algún lugar, ¿sí? Entonces podríamos ahorrarnos, ¿sí? ese dinero. Esa fue una como las dificultades que tuvimos, buscar los lugares donde se pudiese desplazar ese camión y no se viese la pavimentación que se encuentra regularmente en todos los pueblos ahora, ¿sí? Lo que te digo, la invasión de la modernidad, el cambio de fachadas, etcétera. Entonces fue complejo buscar un lugar que estuviera un poco congelado en el tiempo, porque no todo, eran pocas cuadras las que todavía se conservaban de esa manera. Entonces fue como esa búsqueda que me llevó allá. Me he recorrido muchos pueblos por mi trabajo y sabía que podía encontrar allá algún lugar, ese lugar que yo estaba buscando. Bueno, Rafael, estamos muy agradecidos de haber venido aquí a Bucaramanga y de haber dado por habernos soñado. Y tú también estarás con nosotros en el panel final, así que ustedes están ahí, no se lo vayan a perder, es al final de nuestra siguiente entrevista y cortometrajes. Así que, Rafael, muchísimas gracias. Vale, listo, gracias. Bueno, el último cortometraje que tenemos en este primer día de Cinema Bucaramanga se denomina El Tocadiscos y su director es el santanderiano Josman Serrano. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Josman, bienvenido a Cinema Bucaramanga, un placer tenerte acá, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos por seguir en vivo y también por estos espacios para las proyecciones de estas películas. En 15 segundos, cuéntanos en términos generales qué vamos a ver en El Tocadiscos. Bueno, El Tocadiscos pues relata la vida de dos personas adultas, mayores que intentan un día ni bueno ni malo arreglar el viejo tocadiscos que tienen en sus casas, que sin ninguna experiencia intentan arreglarlo, pero pues con tan mala suerte realmente deben tomar la decisión de salir de sus casas, de su casa, para poder arreglarlo y encontrar una ciudad cambiada, una ciudad que desconocen porque llevan muchísimo tiempo sin salir de allí. Muchas gracias, Josman. Vamos a ver entonces en este momento el cuarto documental de este primer día de Cinema Bucaramanga, El Tocadiscos, cuyo director Josman Serrano está con nosotros. Para un año tan largo. Un festival de cortos.
Cinema Bucaramanga. Acabamos de ver el cortometraje El Tocadiscos del director santanderiano Josman Serrano, que sigue conectado con nosotros. Josman, bienvenido de nuevo. Y primero quiero felicitarte porque sé que tu cortometraje logró tener difusión en cinemas de Cine Colombia y esto, por supuesto, pues significa una gran ventana para ti. ¿Cómo fue esa experiencia y qué significó, pues, para tu trabajo? Es como una meta cumplida, realmente. Los cortos, o sea, los cortos no son de uno, no es una película de Josman Serrano de Gato, es una película que en últimas es de la gente, o sea, es lo que uno quiere realmente, que todas esas emociones que yo esté disfrutando en las personas, el público que uno tiene. Para mí fue algo totalmente diferente porque mi público objetivo era como X público objetivo, y lo que pasó en las salas de cine es que la brecha, en vez de irse cerrando y darme claridad sobre lo que quería, lo que hizo fue ampliarse. O sea, realmente estaban los niños que veían en la pantalla a sus abuelos, o nosotros los que veíamos a nuestros papás, o nuestros papás que veían a sus papás en las pantallas, o simplemente los que les gustaba la historia, o las personas que se veían también en las pantallas, ¿no? Los que se veían a través de estos personajes. Entonces fue como una satisfacción porque de hecho yo entraba a redes sociales y encontraba mensajes de personas que uno no conoce y me decían como, oiga, este corto lo vi en salas de cine, y lo que hice inmediatamente fue llevar a mis papás a las salas de cine para que puedan ver este corto, porque era realmente, este corto lo que en últimas provocaba era que cuando alguien lo veía, invitaba a la persona a llevar a la sala de cine y que pudiese ver esta experiencia. Entonces lo que estaba generando era precisamente lo que quería generar el corto, y es dos personas que quieren salir y empezar a vivir o a revivir quizás estas experiencias. Yo quizá en este momento soy como una Estela porque yo también quiero ya salir de mi casa y empezar a revivir esas experiencias. Entonces fue como un proceso bastante bonito, digamos que con muchos resultados positivos, la verdad. Compartimos su sentimiento porque todos queremos salir. Bueno, tu corto es el corto más corto de los cortos que tenemos en este primer día de Cinema Bucaramanga, pero me llama la atención que, por ejemplo, estoy leyendo los comentarios de los conectados que tenemos en YouTube y todos concuerdan en que tu corto es precioso, es tierno, genera empatía, genera alegría. ¿Cómo logras tú condensar una historia tan completa que genera tantas emociones empáticas en tan corto tiempo? Yo creo que en cuanto, es decir, o sea, es que el corto nunca fue pretencioso y nunca, o sea, el corto nunca nació de una experiencia mía, ni de una experiencia familiar. Como para contarles a grosso modo cómo fue este proceso, yo trabajo en una empresa que se llama Filmaguasas. Entonces sobre todo en el sector audiovisual, el inicio de año, el primer semestre siempre es un poco difícil, casi todo empieza a salir en los segundos semestres. Entonces el primer semestre del año siempre es el más complicado y casi que nos ponemos como meta entre las personas que trabajamos en la empresa, es como, oiga, pongámonos a la tarea de escribir cortos y filmémoslos. O sea, simplemente sigamos como en el ejercicio y en la onda de seguir produciendo y haciendo cine. Entonces, pues, se dio la oportunidad, empecé a escribir la historia, como digo, nunca fue pretenciosa, incluso desde el guión hasta el último momento donde se realiza la postproducción. Entonces fue simplemente lo único que tenía en mi cabeza. No sabía qué quería, o sea, no sabía realmente qué escribir, pero sí sabía que el momento en el que estaba pasando por mi vida era algo muy monótono, era como una rutina. Sabía, ya con la temática, pues tenía como asomándose esas ideas de poder abarcar una historia que contara un poco de mí, pero que al mismo tiempo contara una temática que es universal,
pero para que una historia sea universal debe tener mucho de todo el mundo y debe ser una historia local, básicamente. Entonces, fue eso, fue partir de algo muy sencillo y en cuanto la idea sea sencillo y de esa misma, no pretensión desde la idea, sino de contar algo muy sencillo con los propios recursos, porque de hecho esto no es financiado no tiene ninguna beca, no tiene nada, no tiene ningún fondo. Entonces, con los mismos recursos de nosotros, con muy pocas locaciones, con dos personajes, entonces uno ya también empieza a saber desde el guión cómo escribirlo, qué escribir y basándose en lo único y lo más sencillo que debe tener una historia, y son sus personajes y sus emociones. Y creo que en cuanto eso se fue cerrando y fue más claro eso, es en donde termina llegando más a la gente. Entonces creo que el éxito y la clave de ese cortometraje en tan corto y en tan sencillo es en donde termina estando la magia de todo, creo yo. Pues Josman, muchísimas felicitaciones por ese buen producto que lograste crear. Y ahora te quiero invitar para que participes en el último segmento de este primer día de Cinema Bucaramanga, que será el panel que tendremos con nuestros 4 invitados directores, ellos santanderianos. Para un año tan largo. Un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Saludar nuevamente a Iván, a Natalia, a Rafael y a Josman y agradecerles nuevamente por estar acá. Y bueno, quiero preguntarles básicamente qué viene en el futuro para ustedes. Venimos de un año bastante desafiante para todos, especialmente para la producción a nivel nacional. Entonces, ¿qué viene para ustedes ahora en 2021? Y empecemos con Natalia. Bueno, en mi caso particular, como la profundización en la que quiero encaminar mi carrera es la animación 2D. Lo que viene para el siguiente año, pues si todo es posible por la situación, es seguir estudiando, porque afortunadamente gracias a esta carrera conocí la animación, pero tengo muchísimo que aprender para poder ser la profesional que algún día quiero ser. Entonces es básicamente seguir estudiando, si surge la oportunidad de realizar algún proyecto, bienvenido sea, pero principalmente eso. Muchas gracias, Natalia. Iván, ¿cómo pinta para ti tu 2021? Bueno, aquí rápidamente felicitar a mis compañeros, tienen unos cortos muy, muy bonitos y creo que soy demasiado dramático hasta en las películas. Tienen películas muy lindas. Bueno, nosotros desde Ferviente Films, que es la productora que tenemos con mi esposa, estamos desarrollando un par de largometrajes de ficción. Estamos desarrollando mi ópera prima, que se llama Radical. Estamos también en la tercera película de Andrés Burgos, que es un director, digamos, como una una trayectoria ya importante en el país. Estamos desarrollando una ópera prima también de Diana Pérez, que es un documental. Y creo que vamos a estar como muy enfocados también en un cortometraje que queremos filmar. Queremos filmarlo el otro año, sí o sí, digamos, con fondo, sin fondo. Entonces ahí buscaremos la ayuda de los amigos de siempre y estaremos también en la distribución de un par de cortometrajes que filmé como a principios de este año, y ahorita hace como 20 días filmé un cortometraje y queremos, digamos, como buscarle los estrenos mundiales a esas películas. Entonces con Ferviente Films vamos a estar ahí como desarrollando y queriendo filmar las películas que tenemos. Gracias, Iván. Josman, después del éxito del tocadiscos, ¿qué viene para ti entonces el próximo año? Yo filmar un corto de un estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico que no pude filmar este año por la pandemia. Entonces casi que el 2021 lo empiezo filmando ese corto. Y bueno, ya en la empresa en particular en la que trabajo, pues vamos a filmar nuestro primer largometraje más o menos a mediados del otro año. Yo quisiera seguir en el ejercicio porque estos cortometrajes son muy buenos ejercicios para uno como director, como guionista y para seguir aprendiendo. Básicamente de los errores se sigue aprendiendo, entonces seguir escribiendo y dirigiendo cortos y seguir estudiando. Estoy totalmente de acuerdo con Natalia, o sea, es
es un proceso, es un camino largo, no hay forma de parar. Gracias, Josman. Y Rafael, ¿qué planes tienes para el próximo año? Bueno, primero, un honor de compartir con tus compañeros, o sea, todos los conozco y son demasiado talentosos. Es un honor de verdad estar como ahí. Bueno, que estoy ahorita, bueno, en este mismo momento pues me encontraba como leyendo, estoy leyéndome un libro de Virginia Gutiérrez de Pineda, ¿sí? Ella trabaja sobre la familia y de esto estoy desarrollando un proyecto documental en el cual quiero trabajar para presentarme el otro año y mirar y buscar becas y buscar un patrocinio para este proyecto. Como tal, sí, encontré pues en esta antropóloga que hay diferentes maneras de ver y de interpretar a la familia, ¿sí? Sobre todo acá en Colombia. Acá en Colombia nos han vendido que la familia es papá, mamá e hijos, ¿sí? Pero no es así, ¿no? O sea, acá, desde antes de la conquista, teníamos unos modelos de familia totalmente diferentes, ¿sí? Y en la actualidad los seguimos teniendo, dependiendo del territorio donde estemos, la familia se percibe de una manera diferente. Entonces, estoy trabajando en eso es lo que estoy como desarrollando en este momento, esperando como que empiece este nuevo año a ver qué nos trae, ¿no? Pues por ahora estoy en eso. Bueno, Rafael, Natalia, Iván, Josman, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cinema Bucaramanga. Les deseamos muchísimos éxitos y esperamos tener noticias de ustedes, noticias muy pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros y felicitaciones a ustedes por el espacio. Buen espacio y que se repita. Así es. Y a ustedes que se conectaron y nos acompañaron en esta primera transmisión, primer día de Cinema Bucaramanga, también les agradecemos. Gracias por apoyar este proyecto y los esperamos entonces mañana en el segundo día de Cinema Bucaramanga. Recuerden que toda la información y la programación sobre este evento la pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como @cinemabucaramanga y también en nuestra página web www.cinemabucaramanga.com. Recuerden que esto fue Cinema Bucaramanga, el festival digital y santanderiano de cortometrajes producido en medio de la pandemia, porque para un año tan largo, qué mejor que un festival de cortos. Mi nombre es Alejandra Goldrón Acevedo y los veo mañana. Chao. Para un año tan largo, un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Para un año tan largo, un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. ¿Salir? ¿Yo? Pero será sacar el perro. Estela, el perro. El perro se murió hace 10 años. Al santo juez para la protección de mi alma y de mi cuerpo. Si traen ojos, que no me vean. Si traen manos, que no me agarren. Si traen pies, que no me sigan. Para un año tan largo, un festival de cortos. Cinema Bucaramanga. Para un año tan largo, un festival de cortos. Cinema Bucaramanga.